y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM desde 2004 y profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Su investigación aborda el análisis de empresas multinacionales, principalmente de origen español y chino, así como sus efectos en los países latinoamericanos. María Gira, muy bienvenida a nuestro ciclo de conferencias y simplemente quiero hacer un paréntesis antes de que inicies tu exposición, invitándolos por parte del CECHIMEX al seminario internacional que vamos a tener en línea, The China Effect, Rethinking Development in Latin America and the Caribbean. Va a llevarse a cabo el miércoles 3 de diciembre y la liga la encuentran en la página del CECHIMEX. María Gira, el micrófono es tuyo y pues nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a los presentes. También agradezco la oportunidad de hacer la presentación de esta ponencia, que es resultado del periodo de investigación que tuve aquí dentro del CECHIMEX. Y sin más, voy a compartir mi pantalla para presentarla. Un momento, por favor. Me dicen si se puede ver bien. Sí. Perfectamente. Bueno, Eh, el tema, como ya lo había mencionado la doctora Trápaga, es empresas multinacionales de China en América Latina, condiciones y perspectivas en la industria eléctrica de Brasil y México. En el siglo XXI, las relaciones económicas entre América Latina y China se han diversificado y en particular las inversiones de China han tenido una mayor participación en el sector energético y la creación de infraestructura en algunos países latinoamericanos. En esta investigación se argumenta que existe una relación estrecha entre estos aspectos de coyuntura política y económica, en este caso desde China, que es el país donde provienen estas empresas multinacionales, y las características de sus firmas, que también presentan algunas particularidades respecto a otras multinacionales. Y esto nos permite comprender cuáles pueden ser algunos de sus resultados en el caso particular de la industria eléctrica de México y Brasil. La ponencia se conforma de tres grandes objetivos. El primero será analizar el contexto de la transición energética y el auge de las energías renovables a nivel mundial. El segundo corresponde a analizar los aspectos políticos y económicos de China que han propiciado la expansión de sus empresas. Y el tercero será presentar las características de las empresas multinacionales chinas en la industria de estos respectivos países latinoamericanos. Bueno, la metodología se basó en un análisis documental mediante la identificación de relaciones causa-efecto. Se consultaron documentos de trabajo de organismos internacionales, documentos especializados de la red académica, por ejemplo, de América Latina y Caribe sobre China, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Red Brasileña de Estudios sobre China, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y otros informes de gobiernos latinoamericanos, así como los informes corporativos de empresas multinacionales. Em, Como el primer punto, que es el que vamos a tratar, tiene como finalidad que ustedes comprendan cómo es que se presenta este aspecto de la transición energética, cuál es el contexto en el que se encuentra particularmente la industria eléctrica a nivel mundial y cómo lo vamos a vincular precisamente con esos acontecimientos en el caso particular de China. Bueno, como antecedente internacional, quiero hacer la precisión de que está el Protocolo de Kioto de 2008 y después del Protocolo de Kioto viene el Acuerdo de París de 2015. Ustedes saben que China entra a la Organización Mundial de Comercio en 2001 y también se va a adherir a este tipo de acuerdos que precisamente corresponden a la reducción de la emisión de las emisiones de carbono. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es la transición energética?
se puede definir como la producción, distribución y consumo de energía a través de fuentes menos contaminantes a las tradicionales. En dos definiciones que les pongo ahí de otros autores, pueden ver que las palabras que tienen una, digamos, repetición o que tienen una relación precisamente implican ese proceso de transformación y nuevas configuraciones más sostenibles. No obstante, también la transición energética ha sido objeto de algunas críticas y polémicas, como podremos mencionar en la última parte de este trabajo. Em, las energías, ¿qué está pasando en el caso internacional o a nivel mundial? Como ustedes pueden ver, la mayor participación en la generación de electricidad en el mundo no son las energías renovables. Sigue existiendo una participación importante de carbón, 35%, seguida de gas como combustible y en tercer lugar las hidroeléctricas. Por lo tanto, la transición energética se sigue planteando como un reto a nivel internacional. Ahora, también cabe destacar que existen diferencias por los países en el mundo y que dentro del contexto internacional, los países de la Unión Europea, en particular de la zona euro, son los que han tenido una mayor participación en las energías renovables en la generación de electricidad. No así el caso de Estados Unidos, tampoco es el caso de Rusia y mucho menos el caso de China. Si vemos esta otra gráfica, en el caso de China, vemos que el carbón tiene una participación incluso mayor para generar electricidad en el caso del país asiático, mucho mayor que el promedio a nivel mundial. Entonces, para China sigue siendo también un reto la utilización de energías renovables. En segundo lugar, en el caso de China, podemos ver que la generación se da a través de las hidroeléctricas y en tercer lugar, podemos ver que la energía eólica también está ocupando un papel importante. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de las energías renovables que se están presentando en China? Si bien es cierto que China no está destinando la mayor parte de la generación de electricidad con energías renovables, en dónde se está concentrando en las energías renovables, precisamente es en tres grandes tipos de energías renovables. En primer lugar, la fotovoltaica, como ustedes pueden ver. En segundo lugar, la eólica terrestre. Y en tercer lugar, la hidroeléctrica renovable. Justamente en donde ha adquirido capacidad para generar energías renovables es donde se han especializado sus empresas multinacionales, las que se han, bueno, internacionalizado y han tenido una participación importante en los últimos años en países en desarrollo en algunos países en desarrollo como los de América Latina. ¿Qué pasa ahora en el caso de los países latinoamericanos? Bueno, en un periodo de 24 años, se advierte que tampoco se ha destinado una mayor participación a las energías renovables. Si bien es cierto, como ustedes pueden apreciar también en esta gráfica, en los últimos 4 años, sobre todo después de la pandemia o durante el periodo de la pandemia, es como han tenido una mayor participación las energías consideradas renovables. No obstante, a nivel latinoamericano, sigue siendo muy importante la generación de electricidad a través de las hidroeléctricas y en segundo lugar a través de la utilización del gas como energético. Entonces, si bien es cierto que en la última década se han empezado a incrementar el uso de las energías renovables, también continúa siendo un reto para la región de América Latina su utilización. Vemos también la participación creciente de la energía eólica, de la energía solar y de otras energías renovables como sería la termoeléctrica y el biogás. Y también quiero mencionar que no todos los países de América Latina tienen esta capacidad en sus entornos de biodiversidad. Bueno, continuando con la presentación, ¿qué es lo que pasa o cómo se está generando la electricidad en los dos países donde nos estamos concentrando, que sería Brasil y México, en la década 2014-2024? Vemos que en el caso de Brasil,
la mayor participación en la generación de electricidad sigue siendo en las hidroeléctricas, seguida de la producción de gas. Y a su vez ha tenido una participación sobre todo muy importante, lo que corresponde a la energía eólica y a la bioenergía. En el caso de México observamos un contexto distinto. El gas sigue siendo el insumo más empleado para la generación de electricidad. En segundo lugar, el petróleo. Y en tercer lugar, podemos hablar también de las hidroeléctricas. Si bien es cierto que se han incrementado las energías renovables, siguen siendo menores al 5%, como ustedes pueden ver, en particular la eólica y la solar. Quiero que observen esta lista de las empresas multinacionales generadoras de electricidad con insumos renovables en el mundo. La UNTAD hace una división entre las que provienen de países desarrollados y de países emergentes. Y si ustedes pueden ver, esa es la razón por la que los países, sobre todo de la zona euro, tienen una mayor participación de las energías renovables. Vemos el caso de la participación de la multinacional Enel, de origen italiano, de Engie Francia, de Iberdrola España, y vemos que en el caso de los países emergentes, pues figuran empresas del continente asiático en los Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, de China y de Singapur, como ustedes pueden ver. Y quiero mencionar que estas empresas que aparecen en el listado mundial no son las que han incursionado en América Latina, son precisamente otras que vamos a ver más adelante en la presentación. ¿Cuáles son los aspectos económicos y políticos de China que desde la perspectiva de este trabajo han propiciado la internacionalización de algunas de estas empresas? Bueno, como ustedes saben, el periodo central o que ha sido mayormente estudiado precisamente por lo que representó para China fue precisamente la administración de Deng Xiaoping, en particular ese giro que le da a la política de desarrollo que tuvo el país, centrada en cuatro ejes: agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología. Por otra parte, una regulación por parte del Estado de las industrias consideradas estratégicas y la descentralización y apertura de otras actividades económicas. Y una política activa para atraer inversión y fomentar el comercio exterior, además de la continuidad de las relaciones diplomáticas de China, principalmente con países fuera de Asia, en particular África y América Latina. Este último punto es particularmente el que enlaza en la administración actual de Xi Jinping la importancia que tiene en su política exterior precisamente esas relaciones diplomáticas. En la primera etapa, ¿cuáles son los aspectos que propiciaron precisamente la internacionalización de estas empresas? Por una parte, la atracción de inversión extranjera directa, como ya les había comentado, la liberalización de las empresas chinas con la finalidad de alcanzar una mayor competitividad, la creación de empresas mixtas de capital público y privado y una política de especialización, tanto de exportaciones manufactureras fundamentalmente y una estrategia basada en la mano de obra intensiva. ¿Qué pasa en la etapa 2000-2010? Bueno, se presenta la estrategia del Going Global, los incentivos fiscales que también se presentan a través del gobierno chino, la continuidad en la promoción de las exportaciones, el financiamiento a centros de investigación y desarrollo. Esta también es una de las políticas que permite que estas empresas adquieran conocimientos, know-how, fusiones y adquisiciones de empresas en el exterior y se intensifica el comercio exterior de manufacturas. No obstante, la tercera etapa es la que presenta un cambio significativo en relación con los acontecimientos anteriores y particularmente porque se concentra la inversión de China en nuevos sectores, como es el caso de la infraestructura, el transporte y el sector energético. Y si bien empezó con el sector lo que tiene que ver con las energías procedentes del petróleo, ha existido un cambio hacia las energías renovables en los últimos 10 años. Por otra parte, el proyecto llamado One Belt, One Road, o también en español la iniciativa de la hoja y la ruta,
es sin duda uno de los aciertos más importantes de la administración actual, sobre todo bajo esa lógica de cooperación, esa lógica de conectividad y de un fomento de las relaciones exteriores de China con países fuera de su continente. El énfasis en las cadenas de valor, las exportaciones que se concentran en manufacturas con mayor grado de tecnología y sobre todo la incursión en otros sectores, no necesariamente industriales, sino el sector financiero, el sector de tecnología, de energía y se mantiene el automotriz. Y se presenta a su vez una competencia con otras empresas multinacionales que se encuentran sobre todo en el continente latinoamericano, como es el caso de las empresas de origen español de Estados Unidos y Canadá, a partir precisamente de los últimos 10 años aproximadamente. ¿Qué pasa en el contexto latinoamericano? Bueno, como ustedes saben también, desde los años 80 ha existido una política activa de atracción de inversión extranjera directa bajo la premisa de que es mejor respecto al endeudamiento que caracterizó la denominada década perdida. Las reformas a los marcos legales en materia de inversión extranjera directa y la apertura de sectores estratégicos. Y es justamente en este punto, en la reforma a los marcos legales, donde se ha permitido o que ha sido una oportunidad para las empresas multinacionales de incursionar en algunos sectores considerados estratégicos, como es el caso de la industria eléctrica. Estos sectores a su vez se van a caracterizar por una poca o nula competencia, además de ser altamente rentables y por ser también, por tener segmentos de mercado con poder adquisitivo, población en aumento, además con edad productiva. Y otra característica que se ha presentado en América Latina son las asociaciones público-privadas para el desarrollo de proyectos y en particular para los países analizados, como es el caso de Brasil y de México. El tercer punto, que es en el que me quiero concentrar, ¿qué características se presentan en estas multinacionales chinas en la industria eléctrica de Brasil y de México? Bueno, primero vamos a explicar algunas de las formas de ingreso que han tenido las empresas chinas en América Latina. Bueno, van a seleccionar los sectores de agroindustria, de minería, de industria automotriz, de energía y de tecnología. Y quiero también mencionar que estos sectores están también estrechamente relacionados con las estrategias de sus empresas. Por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a la generación de energía a través de la energía nuclear, por ejemplo, fomentará algunos aspectos o algunas empresas que se dedican a la minería en la producción de uranio. Si es una empresa que se dedica a la generación de energía fotovoltaica, pues entonces creará las diferentes cadenas globales para producir los paneles que captan este tipo de energía. Otro de los aspectos es que realizan proyectos de infraestructura con financiamiento compartido entre el gobierno chino y el país de destino. Y estos proyectos tienen como un objetivo central para los gobiernos latinoamericanos. Generalmente, las dos terceras partes se financian por el gobierno latinoamericano y la parte restante por el gobierno chino, o en un 50% y en un 50%, dependiendo de los casos, dependiendo del proyecto y dependiendo del país. En gran parte de los casos, las inversiones se destinan a proyectos públicos. Esta es otra característica y concentran sus inversiones en Brasil, Chile, Argentina, Perú y México, siendo precisamente Brasil el que capta los principales destinos de inversión china en América Latina. Otra situación es que realizan fusiones o adquisiciones de empresas locales o asociaciones público-privadas con empresas que precisamente ya han tenido una trayectoria en los países latinoamericanos, que han presentado o que se han caracterizado por una consolidación en sus mercados de origen y donde aprovechan las denominadas ventajas competitivas y el know-how. También existe una creación de redes empresariales con otras empresas chinas de capital público y privado, por ejemplo, empresas de transporte
con otras empresas de electricidad y otras empresas que tienen que ver con el saneamiento, por ejemplo, o la provisión de agua. ¿Qué aspectos van a distinguir a las empresas multinacionales chinas de otras multinacionales que son sus principales competidoras en los países de América Latina? Si ustedes recuerdan el listado que les presenté, pues las principales competidoras pues son Iberdrola, el caso de Enel en América Latina, de origen italiano, de origen español, AES Corporation en el caso de Estados Unidos, y podemos hablar también de Hydro-Québec en el caso de Canadá. Entonces, ¿qué es lo que distingue precisamente a las empresas chinas de sus principales competidoras en América Latina? El primer aspecto sería el origen de capital. Principalmente son de capital público, son empresas del gobierno central de China en un 80%. Los principales países, pues, son América del Sur, se encuentran en América del Sur. No obstante, ha tenido una participación reciente, sobre todo en el ámbito de infraestructura y de energías renovables, en el caso de Costa Rica, México, y las formas de ingreso que se presentan, pues son precisamente a través de la colaboración conjunta con los gobiernos de América Latina, ya lo he mencionado, las asociaciones público-privadas. También elaboran proyectos de factibilidad, explotación o mediante concursos públicos y sobre todo la figura de memorándums de entendimiento. Otros aspectos son los sectores de destino. Anteriormente había figurado el sector automotriz, el sector de maquinaria y equipo, el de autopartes. No obstante, en los últimos 10 años ha figurado la minería, las energías renovables y la tecnología, además de proyectos de infraestructura pública, como ya les he mencionado. En cuanto al financiamiento, pues se da a través del país latinoamericano y la empresa china y sobre todo a través de los fondos de la Banca de Desarrollo de China. He de mencionar que en el caso de Brasil también figura el nuevo Banco de Desarrollo, que como ustedes saben es un banco, es una banca de desarrollo solamente para los países que conforman el BRICS y que ese también ha tenido una participación muy importante en el financiamiento de proyectos para el caso de Brasil. Las áreas prioritarias en el sector energético van a ser las energías renovables, como la solar, eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica. Y si también, si ustedes recuerdan la gráfica que les presenté, si bien China aún tiene mucho camino por recorrer para las energías renovables, estas están en crecimiento en el país desde hace 10 años. ¿Y dónde se está concentrando la capacidad de las empresas chinas? Es en la fotovoltaica y en la solar. Y como ustedes pueden ver, son en donde se están concentrando en las inversiones de América Latina. Ahora, en cuanto a la infraestructura, es la construcción o mantenimiento de centrales fotovoltaicas, hidroeléctricas, redes de transmisión, parques eólicos, parques solares y producción de baterías. Y bueno, como ya les había comentado, los principales competidores son Iberdrola, Enel, AES Corporation e Hydro-Québec. Ahora, vemos los países latinoamericanos con mayores inversiones chinas en los últimos 10 años, 2014-2024 aproximadamente. Vemos que encabeza la lista Brasil y que hay una alta concentración. Fíjense, 79% de las inversiones chinas se concentran solamente en 6 países latinoamericanos. En primer lugar se encuentra Chile, perdón, Brasil, en segundo lugar se encuentra Chile y en tercer lugar se encuentra México. Sector de energía. Las ciudades de destino también son aquellas donde se presentan los mayores polos de desarrollo y en el caso de México las que tienen una vinculación estrecha con Estados Unidos, como es la región norte del país. Vemos también como característica las empresas chinas, que no son las que figuran en la lista entre las grandes multinacionales de energía a nivel mundial, pero que se han especializado en el caso latinoamericano. En primer lugar tenemos a State Grid Corporation y a la empresa State Power Investment Corporation, que se conoce como SPIC, en el caso de otros países como México, como Chile. El caso de Trina Solar Energy, que también ha tenido una participación significativa.
Se mantiene, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la parte de los energéticos relacionados con el petróleo, con China Petroleum Corporation, y la empresa Three George Corporation en el caso de Colombia, además con el caso de Ginkgo Power en el caso de Argentina. Sí, como ustedes pueden ver, también existe un segmento de mercado definido y una especialización que se está presentando dependiendo del país latinoamericano en donde se están concentrando. Bueno, los proyectos de infraestructura, esta ha sido también una aportación del Sechimex en cuanto a la importancia que tiene diferenciar los proyectos de inversión extranjera en cuanto a flujos de capital y los proyectos de infraestructura que han realizado las empresas chinas en América Latina. Entonces, haciendo esta distinción, los proyectos de infraestructura realizados por empresas chinas en el sector de energía se han destinado principalmente en la región de América del Sur, en particular en Brasil, y los proyectos de infraestructura realizados en Brasil fueron 17, con un monto de 11.028 millones de dólares, y van a destacar la creación de redes de transmisión eléctrica y la construcción de plantas solares en Río de Janeiro y Pará. Para el caso de México, en este mismo periodo se realizaron 7 proyectos de infraestructura y aquí también he de puntualizar que son del 2020 a la fecha, en el caso de México, donde se han realizado estos proyectos de infraestructura y equivalen a un monto de 1.700 millones de dólares. Se han construido 6 centrales fotovoltaicas en estados como Sonora, Aguascalientes y Coahuila, y un parque eólico en el estado de Yucatán. Entonces, vemos ahí la importancia que tiene también ahora la infraestructura y cómo lo están vinculando precisamente con los segmentos de interés de la energía eléctrica donde se están concentrando precisamente a través de los insumos renovables. Y bueno, ya para terminar, con base en la información presentada, ¿qué podemos decir en cuanto al objetivo de la transición energética? Bueno, que el mayor potencial se encuentra a nivel mundial en las energías procedentes de los insumos de energía solar y eólica, pese a las diferencias que existen entre países y regiones. Sin embargo, sigue siendo todavía un reto a nivel mundial el que se concentre una transición hacia las energías renovables. Todavía el 60% de participación en el mundo proviene de restos fósiles. Las multinacionales chinas que han tenido esta capacidad para producir energía eólica y solar se han concentrado en este tipo de energías como su principal ventaja competitiva en la inserción hacia los mercados de América Latina. Sí, esa es otra de las características que podemos considerar. Otra distinción de las multinacionales de origen chino es que su preponderancia es el capital público y por lo tanto están perfectamente alineadas a los objetivos de política económica, a los objetivos de política de desarrollo que realiza el Estado chino y sobre todo a esa iniciativa de la Franja y la Ruta que tiene como finalidad la conectividad y la infraestructura, además de generar nexos con otros países fuera del continente asiático. Y como vemos, está muy vinculada precisamente con estos proyectos de origen público, donde se presentan estas relaciones o estas asociaciones con los diferentes gobiernos. La inversión extranjera directa de China en el sector de energía se concentra en 6 países, como ya vimos, lo cual representa también un reto en cuanto a la distribución de la inversión en el continente. Y he también de mencionar que los proyectos de infraestructura para el caso de Centroamérica, para el caso de América del Caribe, de la zona del Caribe, no son significativos comparados con los de América del Sur. Sin embargo, en el caso de México, de los últimos 5 años a la fecha, se han concentrado en las centrales fotovoltaicas que ya les mencioné. Y las empresas multinacionales que vale la pena seguir por su trayectoria y lo que están haciendo en cuanto a la industria eléctrica de estos países latinoamericanos, pues son State Grid, State Power Investment Corporation of China, como ya lo mencioné, y Three George, fundamentalmente porque si bien se dedican a la producción de energías renovables,
tienen diferentes segmentos de mercado que aprovechan en estas relaciones entre países. Las redes de transmisión eléctrica, para el caso de Brasil, son ahora uno de los principales objetivos de State Grid y el desarrollo de centrales fotovoltaicas para el caso de SPIC en el caso de México. Bueno, pues por mi parte sería todo y les agradezco infinitamente su atención a esta presentación. Pues muchísimas gracias, muy interesante, con datos que ponen en claro este comportamiento de las inversiones de las corporaciones chinas. Ya tienes algunas preguntas en el chat. Si quieres atenderlas directamente. Claro que sí, muchas gracias. Déjenme revisarlas. No las veo, no sé si me las ¿Quieres puedan. que te las lea? Sí, por favor, si fueran tan gentiles, porque no A las veo. ver, con mucho gusto. De Santiago Ordóñez pregunta, ¿cuál es el papel que ha jugado la Banca Nacional China en el proceso de internacionalización de dichas empresas? Muchas gracias por la pregunta. Sí, ha sido un papel central. Finalmente es la principal institución que genera estos fondos, tanto para que las empresas hayan tenido esta expansión internacional, financiando sus proyectos, considerando la importancia que tiene la innovación, la estrategia, etcétera. Y además, una vez que identifican los segmentos de mercado, digamos, potenciales, se encarga de hacer las negociaciones para el financiamiento de ya proyectos concretos. Como yo les mencionaba, generalmente depende del país. A veces se financia un 50% por parte del país latinoamericano, otras veces las dos terceras partes del financiamiento, y todo depende precisamente tanto del proyecto como del tipo de país del que estamos hablando. Por ejemplo, el caso reciente del memorándum de entendimiento que se firmó este julio de 2025 con la empresa State Grid y el gobierno de Brasil para la generación de redes de transmisión eléctrica, propuso que el proyecto se financiara por el gobierno de Brasil en las dos terceras partes. Y esto es un ejemplo de la importancia que tiene este financiamiento. Entonces, como les comento, han sido dos situaciones: financiar el desarrollo de la internacionalización de las empresas y, por otra parte, ya los proyectos concretos que se tienen pues elegidos en América Latina. A ver, una pregunta de Mailet Chegoyen. Dice, ¿qué diferencias hay en el sistema financiero chino con el de otros países y su vinculación con las inversiones? Bueno, las diferencias que yo advierto también son las tasas de interés. Las tasas de interés generalmente son más atractivas que las de los bancos o la banca internacional de otras multinacionales. Y estos proyectos a su vez tienen una finalidad de tipo público, es decir, se van a dirigir a proyectos que tienen una, digamos, finalidad de desarrollo, y en esto radica precisamente esa principal diferencia. Las tasas de interés son más atractivas, son más cómodas para los países latinoamericanos, y los montos, si bien no he comparado cuáles son los diferentes montos de otro tipo de instituciones financieras, podemos decir que tienen la finalidad de resolver alguna problemática o alguna situación que ha sido prioritaria para el país latinoamericano o el país en desarrollo donde se desarrolla este proyecto de infraestructura. Esa sería la principal diferencia que advierto. Muy bien. María Teresa Cruz Martínez señala que la inversión china en Yucatán ha creado muchos intereses en moneda nacional y termina con un signo de interrogación que no tenía al principio, entonces no sé si es pregunta o afirmación. Esto ha hecho creer la deuda de México ahora con China, eso es pregunta.
Entonces, no sé si te quedó claro o lo retomo. Supongo que esos intereses son los que han hecho crecer la deuda, ¿no? Mexicana. Sí, Supongo, sí. habría que ver, habría que analizar cuáles son estos impactos financieros precisamente con las amortizaciones que se hacen a este tipo de créditos para poder afirmar una respuesta de este tipo, para poder decir que es efectivamente afirmativa la respuesta. Sin duda, todos aquellos proyectos, todo crédito genera un interés. La capacidad de amortización de estos pagos del país también depende de las finanzas públicas y eso también sería una línea de investigación futura para analizar cuáles son esos impactos y cuál sería la diferencia o la conveniencia respecto a otros proyectos y respecto a otro tipo de deudas digamos, en las que se ha comprometido nuestro país, ¿no? Esa sería una buena afirmación. No sabría todavía responder afirmativamente si ha generado este impacto. Sin duda, toda deuda genera un impacto, pero habría que comparar cuáles son precisamente los diferentes escenarios de un préstamo realizado por otro país, por otra empresa multinacional o por otro proyecto para comparar efectivamente si esto ha tenido un impacto significativo en la deuda. Bueno, eso contesta María Teresa Cruz en tu siguiente pregunta, que es si crece la deuda. Pero María Yura dijo que es una línea de investigación que hay que seguir, ¿no? Marta, tal cual, sin apellidos, te agradece la presentación y pregunta, ¿cuál es el uso o destino final de la producción eléctrica de las empresas de origen chino en México? Tanto en los estados del norte como en Mérida. ¿Y cuál es la relación que existe entre esos proyectos de infraestructura y las otras inversiones chinas en sectores como manufactura? Es amplio el asunto. Sí, bueno, la principal relación que yo le veo justamente es la provisión de electricidad hacia un sector industrial muy importante que se encuentra en el norte de nuestro país y en particular en las relaciones que yo les mencionaba empresariales que se presentan. Por ejemplo, en el proyecto de Sonora, que es la segunda etapa de la central fotovoltaica de Sonora, pues tiene como objetivo generar en esta región electricidad para la zona industrial. Por otra parte, relacionarla con proyectos de conectividad en el transporte. Y vienen también otras industrias como las mineras, en particular la de litio, que tiene también una concesión china en ese estado. Entonces, digamos que se genera una especie de holding o de relaciones empresariales, de redes empresariales de parte de las empresas chinas para generar precisamente esta vinculación con sus empresas. El norte sigue siendo muy importante porque recuerda la relación que tiene con Estados Unidos y sin duda sigue siendo también una de los intereses en el mercado de China. Cómo configurarlo estratégicamente sería ya otro tema, pero los chinos también están interesados estratégicamente en la localización. Por esa razón, pues se han destinado las principales inversiones en los estados del norte del país, ¿no? Con esta vinculación. Ahora, con relación al comercio o a las manufacturas, habría que ver también cuáles son las industrias que se han beneficiado precisamente de esa electricidad que se está aprovechando. Sí, tendríamos que ver la actividad, el giro de actividad que se está generando allí. Por ejemplo, Coahuila ha sido característico con la industria automotriz. Esa nos puede dar una idea de cómo está configurándose. El caso también de Nuevo León, que también es uno de los estados, o el caso de Aguascalientes, que son algunos de los estados clave. Tendríamos que ver cuáles son las industrias que han estado participando en esta relación y cómo se vinculan precisamente con los intereses de otros segmentos como el comercio exterior y en particular las manufacturas. Muy bien. Oppo señala lo siguiente. La inversión extranjera directa en México en electricidad de la mayor parte de empresas multinacionales ha sido depredadora. ¿Qué diferencia plantea la inversión extranjera china? Y te agradece desde luego la excelente presentación. Claro, muchas gracias. Precisamente eso constituye también una línea de investigación muy interesante. ¿Por qué?
Las empresas chinas generalmente han incursionado al mercado latinoamericano con esa diferencia. Y si financiamos proyectos de desarrollo, las tasas de interés son más atractivas, se presenta una mayor relación con los diferentes gobiernos a nivel diplomático, etcétera. Y las empresas de Occidente pues han tenido muchas críticas con relación a esto, como menciona el comentario. Han sido, por ejemplo, depredadoras, algunas críticas muy importantes con el caso de Iberdrola en la zona del Istmo, por ejemplo, de Tehuantepec. Es uno de los casos que viene a mi mente. ¿Y qué va a pasar con la central fotovoltaica de Sonora? Si bien es cierto que es una asociación público-privada, porque no solamente es inversión meramente china, sino que hay una asociación público-privada, el know-how es chino, porque son precisamente todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la innovación tecnológica que implica la creación de este centro fotovoltaico. ¿Qué podría generar cuáles podrían ser las primeras controversias en la generación de una central fotovoltaica? Lo primero sería la transición hacia las tierras de cultivo. Muchas de las tierras de cultivo del estado de Sonora o que es un estado ganadero, las que se usan para la alimentación del ganado, podrían quedar prácticamente sin el uso por el que originalmente se destinaron. El incremento en el consumo de agua, tanto en la industria que tiene que ver con la central fotovoltaica como en otras industrias como la producción de litio. Entonces, el consumo de agua es impresionante. Es un estado que tiene sequías, que tiene clima, que ha sido también un estado que se ha considerado como uno de los más afectados por el cambio climático. Entonces, esa sería también otra repercusión, la sequía que ya tiene y que puede ser mucho más crítica a través de este tipo de centrales. Y la otra, ¿cuáles son los principales actores que se están beneficiando? ¿La población realmente o las empresas que están relacionadas en la entidad? Entonces, se está construyendo la segunda etapa. Tendríamos también que darle seguimiento, cuáles son estos impactos, para mencionar precisamente estos efectos que se presentan a nivel estatal y a nivel nacional. Sin duda, los que vienen a mi mente pues podrían ser esos dos, el incremento de la sequía y sobre todo la distribución de la energía para, tomando como prioridad un sentido público o un sentido empresarial, ¿no? Podríamos decirlo así para mencionar si es depredadora o no, con los demás ejemplos que se han presentado de otras multinacionales en el país. Muy bien. Santiago Ordóñez te pregunta si consideras que la influencia de Estados Unidos en las políticas de México hacia China ha puesto en pausa o ha ralentizado esta relación de construcción de infraestructura. Pues yo creo que sí tienen una repercusión importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las diferentes cláusulas que se tienen en los tratados internacionales. Por ejemplo, el TEMEC. Ustedes no olviden el trato de nación más favorecida, sigue siendo muy importante para darle prioridad a algunas empresas estadounidenses por encima de otras empresas que no están en el tratado. Y aquí los chinos, donde tienen una mayor habilidad, precisamente es en la diferenciación de los proyectos. Ya les dije las diferencias, se están concentrando en proyectos de infraestructura, de desarrollo y, por ejemplo, las empresas estadounidenses, donde se han concentrado en la parte de electricidad, en la generación a través de la combinación o lo que se conoce como plantas de ciclo combinado, ¿sí? Y también algunas centrales eólicas. No obstante, fotovoltaicas no siguen siendo una de las áreas estratégicas fuertes de las empresas multinacionales estadounidenses. Entonces, en eso radica, digamos, la estrategia de China, en la diferenciación y en ofrecer un proyecto distinto de inversión extranjera directa. ¿En qué la puede limitar? Precisamente en algunas de las cláusulas del tratado del TEMEC que tiene México, en las que precisamente por la suscripción que tiene nuestro país en este tratado, pues se tiene que adherir a estas cláusulas, ¿no? Y podrían ser incluso motivo de controversia para las empresas multinacionales de origen estadounidense.
Marta te vuelve a increpar y dice, ¿por qué las empresas de energía que invierten en América Latina son diferentes a las empresas de la lista de la UNTAD? Las que invierten en América Latina, precisamente porque en las de la UNTAD se han concentrado en la parte del petróleo. Ujú. Si se fijan, se han concentrado en la parte que tiene que ver con los energéticos relacionados con el petróleo. Y en cambio, las que se presentan en América Latina son distintas porque se han concentrado en energías renovables. Y entre esas energías renovables, en segmentos de mercado muy específicos, por ejemplo, State Grid en el de transmisión de redes eléctricas. En el caso de SPIC, en lo que tiene que ver con infraestructura, creación de hidroeléctricas, creación de centrales fotovoltaicas. Y las que aparecen en la lista de la UNTAD se han sobre todo destacado en la extracción, exploración de petróleo o bien en las que tienen que ver con otros minerales relacionados con los energéticos, como por ejemplo lo que se genera para el litio para las baterías de almacenamiento, ¿no? Que ha sido también otro de los aspectos en los que han incursionado las empresas chinas. Por eso es la Pues diferencia. son todas las preguntas y observaciones. Doctora Figueroa Olvera, te agradecemos muchísimo esta interesante ponencia y por supuesto quedas invitada para las futuras ocasiones en que tú juzgues que tienes una investigación que nos vaya a interesar. Les recuerdo a todos que esta fue la última sesión del ciclo de conferencias semestral y porque se acaba el semestre lectivo. Entonces, les agradecemos mucho el interés que han tenido a lo largo de nuestras conferencias y los invitamos a que el semestre próximo revisen nuestra página para que vean las fechas de inicio y los temas de las conferencias que presentaremos. Que tengan muy buen fin de año y que los veamos nuevamente en el siguiente semestre. María Gira, muchas felicidades y muchas Muchas gracias de gracias. nuevo. Quiero nada más hacer una pequeña Adelante, adelante. observación. Sí, Bueno, también les agradezco mucho sus preguntas. Muchas de las que han planteado en gran parte siguen siendo, como les digo, líneas de investigación, dado que el tema es relativamente reciente. Y yo quiero que quede también como futura línea de investigación el analizar precisamente los impactos que va a generar justamente esta segunda etapa de la central fotovoltaica en el estado de Sonora, en el caso México y en el caso de Brasil, el reciente memorándum que les digo que se firmó con la empresa State Grid y el gobierno de Brasil para la red de transmisión eléctrica de las principales ciudades del norte, del noreste del estado, de los estados, perdón, del noreste de Brasil. Entonces, eso nos podría dar cabida para mencionar cuáles podrían ser los elementos críticos si la inversión es depredadora si se ha generado desarrollo y de qué tipo para poder darle seguimiento a esta investigación. Sí, sin más, les agradezco mucho sus preguntas, su atención e igualmente me uno a las felicitaciones. Hasta luego. gracias. Y bueno, muchísimos asistentes te están felicitando por nuestro chat. Entonces, reiteramos las felicitaciones a ti y a nuestro auditorio. Que tengan muy buen día. Hasta luego y Gracias, gracias. hasta luego. Buenas tardes.